Con el permiso de los integrantes de la directiva de la 60ª legislatura del Estado de México, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, daré lectura a un documento síntesis de la iniciativa que se formula para que su contenido completo se agregue a la Gaceta Parlamentaria. La suscrita diputada Karina Labastida Sotelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena y en su nombre, con fundamento en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y su reglamento, someto a su elevada consideración la iniciativa de ley de víctimas del Estado de México, que abroga la expedida el 17 de agosto de 2015, conforme a la siguiente exposición de motivos. El Estado de México vive desde hace varios años un fenómeno delictivo a gran escala. Los presuntos delitos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el periodo de enero a septiembre de 2020 suman 250,208. Las víctimas son miles. La última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2019 estima que durante ese año 52.7% de los hogares en el Estado de México tuvo al menos una víctima del delito. La INVIPE 2019 revela que la cifra negra de delitos no denunciados en el Estado de México fue de 93.6%. E identifica que los principales motivos por lo que las víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan en un 34% la consideración de la denuncia como una pérdida de tiempo y un 21.4% la desconfianza en la autoridad. De los delitos estimados, 90.3% de los casos, la víctima manifestó haber sufrido un daño. Estos indicadores de victimización, con tendencia a la alza, evidencian las debilidades institucionales y normativas existentes en la entidad. Pero no son los únicos. Otro elemento que denota la precariedad del Estado, de su función de justicia y de protección de las víctimas, la constituye la aparición de los fenómenos indeseables en la entidad mexiquense, como los linchamientos. El informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México registró hasta el año 2017 que nuestro estado contaba con al menos 9 municipios rojos con incidencia de linchamientos, como son Amecameca, Ecatepec de Morelos, Juchitepec, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Teotihuacán, Texcoco, Toluca y Zumpango. Los linchamientos son una regresión a una aparente justicia por propia mano, que devalúan las acciones de las autoridades y la atención que proporcionan a las víctimas que no han alcanzado los resultados esperados para lograr la preservación del Estado de Derecho, ni el fortalecimiento de las instituciones públicas que conlleven a la observancia de los derechos humanos. La debilidad institucional imperante permite inferir que a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Víctimas del Estado de México, esto es, el 17 de agosto de 2015 a la fecha, los esfuerzos realizados para la implementación y operación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito han sido insuficientes y desarticulados. Pues si bien esta legislación puso en operación una estructura de protección, ayuda, asistencia y atención para las víctimas, sus disposiciones, al no encontrarse armonizadas con la Ley General de Víctimas y a los principales instrumentos y declaraciones internacionales en la materia, se encuentran ante un proceso inacabado que ha impedido transformar la realidad de miles de víctimas, garantizar sus derechos, especialmente el derecho de no repetición. En ese sentido, la presente iniciativa propone abrogar la Ley de Víctimas del Estado de México y expedir una nueva ley con disposiciones armonizadas a la Ley General de Víctimas y a parámetros universales e interamericanos. Contiene, entre otras, las innovaciones siguientes. Deja atrás el concepto de ofendido para considerar exclusivamente al término de víctima, para que esta calidad no dependa exclusivamente del derecho punitivo, sino también de violaciones a derechos humanos. Define y distingue a las víctimas directas, indirectas, potenciales y colectivas. Establece los principios de aplicación de la ley, ampliando el catálogo de la Ley General de Víctimas, considerando además el enfoque
interseccional, la perspectiva de género, la presunción de inocencia, la resiliencia, la solidaridad, la subsidiariedad y el enfoque de justicia transicional. Este último principio prioriza la atención de las víctimas y su dignidad, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos. Al establecer la justicia transicional como un principio rector de la aplicación de la ley, el Grupo Parlamentario de Morena buscamos servir a la justicia en el Estado de México, lograr la reconciliación, restaurar la paz y fortalecer el Estado de Derecho. Reconoce los derechos de las víctimas previstos en la Ley General de Víctimas, pero también aquellos contenidos en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, entre otros instrumentos internacionales. Crea el Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México como la instancia superior en el Estado encargada de la formulación y coordinación de las políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el ámbito estatal y municipal. Se integra por diferentes dependencias y órganos del Poder Ejecutivo, por distintas comisiones del Poder Legislativo, por el Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos. Finalmente, también crea el Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México, como un espacio de investigación y estudio propicio para recuperar y construir la memoria histórica y social de las víctimas, surgida a partir de los relatos colectivos sobre las violaciones a derechos humanos y procesos victimales de larga data en diversos contextos. Con este centro, no solo buscamos generar conocimiento especializado, sino también contribuir activamente a la generación de planes de acción y estrategias académicas, institucionales y de política pública que incidan en los procesos legislativos, programas y acciones en materia de prevención, seguridad, atención, sanción de delitos de alto impacto y violaciones de derechos humanos en contra de la ciudadanía, que permitan acercar a las víctimas a procesos de protección y reparación más eficaces y eficientes, pero sobre todo contribuir a la recuperación de los proyectos de vida de miles de víctimas en el Estado de México. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la iniciativa de ley de víctimas del Estado de México para que, de estimarla correcta, se apruebe en sus términos. Es cuanto. Gracias.